Hola, buen día a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este curso titulado Los números responden. Mi nombre es Fernando de Jesús Rojas Román y mi profesión es en el área de matemáticas. Como introducción, empezaré hablando que en muchas ocasiones se trabaja con números demasiado pequeños o demasiado grandes, por lo que es necesario contar con otro tipo de representación numérica. El objetivo de este curso es la representación de números demasiado grandes o pequeños, utilizando potencias de 10. Comprender la notación exponencial y desarrollada de un número. Resolver ejercicios que envuelvan la notación exponencial. Como saberes previos, debemos de recordar jerarquía de operadores, lo cual es muy importante para este tema, que nos dice que lo primero que tenemos que deshacernos es de lo que se encuentra dentro de los paréntesis, corchetes o llaves. Continuar con las potencias y raíces. Después con las multiplicaciones y divisiones. Y al final dejar las sumas y las restas. Ley de los signos, que aplica únicamente para multiplicaciones y divisiones, la cual dice lo siguiente, que el producto o cociente de dos números con signo positivo van a dar un número positivo. El producto o el cociente de dos números con signo negativo nos va a dar como resultado un número positivo. El producto o el cociente de un número negativo con un número positivo nos va a dar resultado un número negativo. Y finalmente, el producto o cociente de un número positivo con un número negativo nos va a dar como resultado un número negativo. Hay que recordar lo que es la potenciación, que está formada por una base y un exponente, en el cual el exponente nos va a indicar el número de veces que la base se va a multiplicar por ella misma, obteniendo lo que se le conoce como potencia. Ejemplo: 10 a la potencia cuarta. Esto es igual al producto de 4 veces lo que es el factor de la base. Esto nos da como resultado 10.000. Otro saber previo que debemos de tener en cuenta es la ley de los exponentes, en la cual para este tema únicamente nos enfocaremos. La primera, cuando un número está elevado a una potencia negativa. Esto es igual al cociente de 1 entre x, el número elevado a esta potencia, pero ahora positiva. El ejemplo es 10 elevado a la menos 4. Esto sería igual al cociente de 1 dividido entre 10 a la cuarta potencia, desarrollándola 1 entre 10.000. Finalmente tenemos como resultado 0.0001. Como reto cognitivo, se plantea el siguiente problema. La distancia que existe entre la Tierra y la Luna es aproximadamente de 400.000 kilómetros y la longitud de la circunferencia de la Tierra en el Ecuador es aproximadamente de 40.000 kilómetros. ¿Cuántas vueltas tengo que hacer alrededor del Ecuador para igualar la distancia recorrida de la Tierra a la Luna? Será un viaje en automóvil de la Ciudad de México a Puebla, recorriendo aproximadamente 134 kilómetros. ¿Cuántos viajes se tendrán que realizar a Puebla para recorrer la distancia equivalente de la Tierra a la Luna? Escribe la distancia entre la Tierra y la Luna en notación exponencial. Empezaré explicando qué es la notación científica o exponencial. Esta se compone por un número entero multiplicado por 10, elevado a un número entero
como exponente. Ejemplo, 58x por 10 a la sexta potencia. 17 por 10 a la menos 4. Menos 3 por 10 a la potencia 9. Y finalmente, menos 1 por 10 a la potencia menos 2. ¿De dónde viene la notación científica? Bueno, la notación científica está dada por varios procedimientos matemáticos. Como los hemos visto en los saberes previos, lleva jerarquía de operadores, ley de los signos, ley de los exponentes y potencialización. Para realizar una conversión de notación normal a científica, haríamos el siguiente procedimiento. Ejemplo, se cuenta con el número .000078, el cual es una cantidad demasiado pequeña. Convertida a notación científica, vamos a realizar los siguientes pasos. Primer paso, hay que recordar que todos los números tienen el punto decimal del lado derecho, pero nunca se lo ponemos. Por lo cual, el primer paso es llevarlo a esa posición. Como segundo paso, se tomará en cuenta el número de movimientos que se tuvo que realizar al punto decimal para llevarlo al lado derecho del número. Debido al movimiento que se realice, ya sea a la izquierda o a la derecha el punto decimal, este afectará al exponente. Si el punto decimal se desplaza a la derecha, entonces el exponente será negativo. Si el punto decimal se desplaza hacia la izquierda, entonces el exponente sería positivo. Ahora veremos la conversión de notación científica a normal. Si tenemos 58 multiplicado por 10 a la potencia 6 y queremos convertirlo a una notación normal, pues ahora vamos a hacer la inversa. El primer paso, hay que recordar que dependiendo del signo del exponente, será el desplazamiento del punto decimal. Esto es, si el exponente tiene signo negativo, el punto decimal se desplazará hacia el lado izquierdo. Y si el exponente es positivo, el punto decimal se desplazará hacia el lado derecho. Por lo tanto, 58 por 10 a la potencia 6 es positivo. Entonces, el punto se desplazará 6 posiciones a la derecha. Hay que recordar también que todos los números tienen el punto decimal al lado derecho, por lo cual hay que ponérselo antes de empezar a desplazar ese punto decimal. Una vez que ya se desplazó el punto decimal, nuestro resultado o notación normal quedaría 58 millones. Ahora sí, podemos dar respuesta a nuestro primer reto cognitivo, el cual nos planteaba una distancia entre la Tierra y la Luna de 400.000 kilómetros y nos decía que la longitud de la circunferencia de la Tierra era de 40.000 kilómetros. La primera pregunta es, ¿cuántas vueltas se deben de dar a la Tierra para llegar a la Luna? Esto es tan solo aplicar una sencilla división. Esto es, entre la distancia que existe entre la Tierra y la Luna, dividida entre la longitud de la circunferencia de la Tierra. Esto nos da como resultado 10. El siguiente cuestionamiento nos mencionaba, si de la Ciudad de México a Puebla se hace un recorrido de 134 kilómetros, ¿cuántos viajes a Puebla se tendrían que realizar para recorrer la misma distancia que hay entre la Tierra y la Luna? Esto es igual que el anterior, es un cociente entre la distancia de la Tierra y la Luna de 400.000 kilómetros dividido entre 134 kilómetros, dando como resultado 2.985.05 vueltas. Finalmente, el último cuestionamiento es ¿cómo representar la distancia de la Tierra a la Luna en notación científica? Aplicando lo aprendido, sería de la siguiente manera.
se cuenta con 5 ceros. Recordando los procedimientos, el primer paso es ubicar el punto decimal. El punto decimal se encuentra al lado derecho de cualquier número. Por lo tanto, hay que llevarlo al lado izquierdo. Recordando lo aprendido, 400.000 tiene el punto decimal al lado derecho. Y si recorremos 5 veces el punto decimal al lado izquierdo, la notación científica o exponencial quedaría de la siguiente manera: 4 por 10 a la 5. Como conclusión, la notación exponencial se utiliza para representar números muy grandes o muy pequeños. Si el número es 10 o más, hay que mover el punto decimal a la izquierda y la potencia será positiva. Si el número es menor que 1, el punto decimal se mueve a la derecha y la potencia será negativa. Como despedida, te invito a practicar en las siguientes ligas y te comparto un recurso en el cual podrás aprender un poco más de lo que es la notación exponencial o científica. De antemano, muchas gracias.